Claro, de alguna forma, si tenemos que hacer un reset mental, tenemos que hacer un reset también del espacio en el que nos desarrollamos, ¿no? Si una parte de tu personalidad quieres cambiarla por las razones que tú quieras y el entorno en algún momento propició esa forma de ser, invariablemente el entorno tiene que cambiar para que una forma tuya se modifique. Cualquiera de nosotros podría pensar, hay relaciones afectivas que se han sostenido a lo largo de los años porque hemos hablado de que el cambio es inminente, ¿no? Y la transformación es indiscutible. Todas las personas cambiamos y nos transformamos a partir de las experiencias que vamos viviendo. Y habrá relaciones que sobrevivan a esos cambios y habrá relaciones que no, porque precisamente ya cumplieron el propósito que tenían determinado. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a tu espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Nos da mucho gusto tenerte en un episodio más de esta tercera temporada de Silencio Activo Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el entorno. Así que quédate todo el episodio con nosotras y acompáñanos. Y como verás, nuestro entorno ha cambiado. Estamos en una nueva sede, así que esperamos que sea de tu agrado y nos sigas acompañando. Sí, nos dicen si les gusta, ¿no? Esta nueva tonalidad que siento que es más nosotras. Y un gusto recibirte una vez más en tu espacio de introspección, en el Silencio Activo Podcast. En esta tercera temporada que nos estás acompañando, hemos tratado de abordar temas diversos en los que tratamos de aterrizar múltiples ideas, ¿no? Y donde vamos analizando diferentes perspectivas de los temas y hoy no es la excepción. Hoy estaremos hablando entonces de los entornos y el impacto que tienen en nuestro desarrollo personal. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el tema y la cuestión de los entornos? Fíjate que en mi área laboral, cuando trato de trabajar con las personas, invariablemente, aunque nosotros tengamos el ímpetu para salir adelante y mejorar nuestra situación de vida, cuando nos vemos en el mismo lugar en donde constantemente nos desenvolvemos, nos estamos mermando la forma en la que nosotros queremos mejorar. No es como ponernos el pie solos. Y lo he visto de una y de otra manera con una persona con capacidades distintas en diferentes entornos, en donde siempre cuando quieren generar un cambio, si se mantienen donde estaban, aunque no lo perciban como nocivo, les cuesta muchísimo trabajo cambiar. Claro, de alguna forma, si tenemos que hacer un reset mental, tenemos que hacer un reset también del espacio en el que nos desarrollamos, ¿no? Y hay múltiples estudios que hablan acerca de cómo el entorno, tanto físico como social, modifica nuestra cuestión hasta genética. Entonces es una perspectiva muy interesante y un tema muy vasto, pero esta primera idea o la primicia con la que iniciamos este episodio, de que si tú quieres realmente transformar tu vida, tienes que empezar también ordenando el espacio, ¿no? Lo abordábamos desde la primera temporada con el libro de Jordan Peterson, que necesitas modificar el entorno donde te desenvuelves, hablando no solo del espacio físico, sino de las personas con las que te rodeas y del enfoque que le estás dando a tu atención también. Sí, es parte importante, ¿no? Porque a veces el desconocimiento de nosotros como información cotidiana, es decir, esto no nos lo dicen inclusive cuando van a terapia las personas, pocas veces se les platica, ¿no? Porque pese a que el conocimiento está ahí, no siempre le dan auge a estos temas porque son difíciles de trabajar. Por lo general, cuando tú vas a terapia y quieres mejorar una situación de vida, te enfocas 100% en el tema de tengo que mejorar mis hábitos, tengo que mejorar mi forma de ver la vida, mi forma, y constantemente dices, pues es lo mío nada más, ¿no? Pero eso nos olvida que para poder generar esta versión de vida existen un montón de variables que no nomás dependes tú de ellas, ¿no? Entonces son las variables externas que reflejan esa forma en la que tú ya eres. Entonces, cuando estamos en un entorno social que inclusive percibimos como positivo, si una parte de tu personalidad quieres cambiarla por las razones que tú quieras y el entorno en algún momento propició esa forma de ser, invariablemente el entorno tiene que cambiar para que una forma tuya se modifique. Porque si no, cuando tú te modifiques, a que en tu entorno tú lo percibas como positivo, inconscientemente va a estar reflejando lo que tú eras previo a la nueva personalidad que quieres generar. Porque las neuronas lo que hacen es generar como cierto tipo de reflejos o tratan de hacer mímica
¿no? De las personas que ves, eso es una, y es bien importante que a lo mejor ahorita vamos a tocar más adelante. Y lo otro es que si tú, por ejemplo, eres una persona que, no sé, eres bien estresado para trabajar, eres workahólico, y te juntas con personas Son igual. que validan cierta manera lo que tú eres, si tú quieres a lo mejor relajarte un poco en la vida y ser menos así, cuando tú te juntes con las personas, tu cerebro va a tratar de generar y mantener la dinámica que él ya mantenía con esas personas porque es parte de tu personalidad. Entonces es muy difícil y es mucha más energía la que tiene que gastar el cerebro tratar de modificar lo que tú eres con las personas que tú ya eras, ¿no? No sé si se entienda Sí, más o sea, o menos el... Desde esta noción es más sencillo cambiar el entorno que te rodea, hablando de espacio y de personas, que estar en esta lucha constante y permanente de que tu cerebro quiere ajustarse a la nueva versión, pero sosteniendo los mismos esquemas mentales que te han llevado hasta el punto en donde estás en este momento, ¿no? Sí, y mantener las mismas personas, ¿no? Porque Claro. las personas, pese a que sean tus familiares o quien sea, están acostumbrados al reflejo de lo que tú ya eras. Entonces, aunque no te tengan mala fe o ni nada, cuando ellos te ven cambiando, así sea para bien o para mal, nunca les va a gustar. Nunca. A tu mamá, a tu papá, a nadie, porque ya es también atenta contra la identidad de esa persona. Entonces, como ya te ponen en una caja y tú solo te pones en una caja cuando te quieres salir de ella, es difícil interactuar con todas las versiones tuyas previas y con las personas que estaban acostumbradas a las versiones tuyas. Entonces lo que tienes que hacer es, salirte, modificarte por completo y ver cómo va a ser tu nueva interacción, porque otra forma muy sencilla de darse cuenta es, si yo salí, me modifiqué y regreso, puedes volver a la interacción que ya tenías antes, y si vuelves a la interacción que ya tenías antes, ¿qué es lo que pasa? Vuelves a la versión previa. Claro. Pero si yo voy y regreso y modifico también la interacción que tenía con esas personas, ahí ya se genera una nueva identidad completa. Sí, y esto yo lo he visto en lo próximo, cuando una persona comienza a transformar su vida y el entorno permanece igual, pueden acontecer dos escenarios, ¿no? En el primer escenario, esta persona que se ha transformado de alguna forma ya no encuentra similitud con el entorno, ¿no? Y se vuelve una lucha constante de como recriminar la transformación. Esa es una posibilidad. Y otra que tal vez es un tanto positivista, pero llega a suceder también, es que la transformación de esta persona se contagia en el entorno y el entorno también ve la manera de transformarse, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el escenario, yo pienso que lo que te permite sobrevivir a esa situación es entender lo que está en tu control y lo que no está en tu control, ¿no? Porque muchas veces buscamos esa transformación personal y nos frustra bastante el hecho de que nuestro entorno no esté cambiando, pero es hacer conciencia de que los otros no están obligados a cambiar por mí. O sea, yo cambio y transformo mi realidad y decido en qué realidad me voy a sustentar. Ya si la otra persona decide transformar su vida o no, es cuestión de la otra persona, ¿no? Y eso de alguna forma también aligera la carga de estar siempre confrontando con el entorno. Sí, y inclusive parte importante aquí que nos tocaría aceptar a nosotros en cuando queremos generar un proceso de cambio o nada más una transformación específica, ya sea en temas de laborales, será, ¿sabes qué? Quiero modificar mi trabajo. Cuando uno modifica su trabajo o algún tema académico, algún tema familiar, lo que sea, por muy pequeña que sea la variable, parte de tu identidad se tiene que ajustar a ese nuevo cambio. Entonces, si tus relaciones sociales, que es, digamos, el primer punto a abordar, no se modifican en absoluto, en algún momento la nueva variable va a regresar al punto en donde estaba previo. Siempre. No es sostenible. Sí, exacto. No lo vas a poder sostener porque el entorno social genera un montón de ¿cómo se le pudiera decir? Como de efecto en la personalidad de uno. Entonces, digamos, yo tengo 10 amigos, ¿no? Y con mis amigos yo siempre me llevo de una manera, pero yo ya en mi área laboral me está yendo súper bien y ¿no? Pero yo siempre, mi comunidad y la forma con la que me muevo con mis amistades sigue siendo la misma. Son las mismas dinámicas, las mismas pláticas, lo mismo todo. Las mismas actividades. Así, las mismas actividades, lo mismo, y son las mismas personas con los mismos esquemas. Lo que va a pasar es que cuando yo salga
después de unos meses, pese a que yo estoy haciendo mi esfuerzo en esta área, solo hay 2 variables. Una, voy a empezar a modificar por completo mi situación de amistad si esta otra variable nueva está teniendo más peso, porque quiere decir que ya algo se tiene que mover. Ya cumplió su función. Ya cumplió su Esa función. interacción. Exactamente. Y si no, lo que va a pasar es que si yo mantengo mi situación social igual, esta otra se va a caer. Porque inclusive físicamente no se pueden sostener variables con identidades nuevas, porque la energía no se puede sostener de esa manera. Tienen que empezar a ir todo en coherencia. Y cuando pasa lo que tú platicas, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mi nueva identidad y lo que estoy haciendo por mí está modificando mi entorno, quiere decir que todos en tu entorno estaban en la misma vibración de frecuencia para empezar a generar un cambio y tuviste nada más el empujón de la bola de nieve de todo el entorno, ¿no? Y eso para empezar, es muy difícil. Es muy, muy difícil porque todos tendrían que estar en el mismo punto de inflexión, ¿no? Y en caso de que así sea, pues felicidades, ¿no? O sea, lograste hacer el empujón que alguien necesitaba y si no ibas a hacer tú, iba a ser alguien más porque todos estaban en ese punto de inflexión, ¿no? Pero en caso de que ese no sea el caso, es necesario salirse del entorno, modularse e interactuar nuevamente con el entorno de una forma distinta o cortar de tajo, ¿no? Porque pues es una de las cosas que sí o sí se tiene que hacer en algún punto de la vida. Claro, yo coincido con esa parte, sobre todo hablando o pensando en la cuestión de las amistades, ¿no? Cualquiera de nosotros podría pensar, hay relaciones afectivas que se han sostenido a lo largo de los años porque hemos hablado de que el cambio es inminente, ¿no? Y la transformación es indiscutible. Todas las personas cambiamos y nos transformamos a partir de las experiencias que vamos viviendo. Y habrá relaciones que sobrevivan a esos cambios y habrá relaciones que no, porque precisamente ya cumplieron el propósito que tenían determinado, ¿no? Yo tengo amistades de muchos, muchos años que podemos convivir y hay cosas con las que conectamos y cosas con las que no conectamos porque nuestros caminos han sido distintos a lo largo de la vida, ¿no? Y nos podemos seguir viendo con cariño, respeto y afecto, pero no necesariamente compaginamos en todos los aspectos de nuestra identidad. Y mientras no se vuelva una relación destructiva, creo que está bien coexistir, ¿no? De alguna manera. Pero cuando es un entorno tan cercano y de alguna forma existe la presión social de la obligatoriedad de la interacción, se vuelve muy complejo, ¿no? Y aquí es donde tienes que poner en una balanza qué tan necesario es para ti y para la otra persona la parte de interactuar o no. Porque hemos hablado en otros episodios que cuando nosotros interactuamos con otro ser humano, estamos promoviendo estas interacciones que pueden ser positivas o negativas o sumamente tóxicas en algunos casos, simplemente por convivir, ¿no? Simplemente por seguir permeando estos comportamientos en el otro, con la manera en que nos comunicamos, con lo que permitimos, con los límites que sobrepasamos. Entonces es hacer conciencia de esta parte de que debe haber intencionalidad con las personas que están a tu alrededor para una cosa u otra, ¿no? Hemos hablado de que hay personas a las cuales les admiramos un aspecto en particular de su vida y por ello tenemos interacción, pero hay otros aspectos con los que no interactuamos tanto, ¿no? Entonces es ir teniendo discernimiento de esas cuestiones. Y a veces platico con amigos y me dicen, es que ¿por qué las mujeres son tan interesadas, ¿no? Como este concepto del interés. Yo no creo que haya relación sin interés. Yo creo que toda relación tiene un interés y debe de tener un interés. Claro. No visto como el enfoque económico como siempre se le da, sino que eso debe ser un ganar-ganar, ¿no? Siempre nuestras relaciones afectivas deben de ser un ganar-ganar. No de manera egoísta per se, pero sí de manera que los dos podamos crecer de esta interacción, ¿no? Positivamente, idealmente. Claro, porque si no pierde el sentido, ¿no? Y esa es la idea romántica irracional que nos quieren inculcar, ya sea en temas de películas, como que romantizan esa parte de la vida como si existiera algún ser vivo que pudiera tener una interacción humana en donde el amor sea incondicional y eso no existe, o sea, la incondicionalidad del amor como tal no existe porque siempre tiene que haber una retribución de alguna u otra manera del otro lado, ¿no? Entonces podrán decir, ahorita escuchándonos en casa, ay, pero mi madre, mi padre, yo amo a mis hijos de manera incondicional. Sí, pueden amar a la persona, más la interacción siempre va a ser condicional.
ya sea de sus hijos a ustedes o de ustedes a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en algún momento, ay, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo, lo amo con todo mi corazón, pero mi hijo se volvió un asesino, pues ¿qué va a pasar con la interacción? De alguna manera se va a modificar porque es condicional, porque no hay absolutamente ningún ser humano que pueda sostener una interacción de manera incondicional, porque tiene siempre que haber ciertos límites y ciertas pautas a seguir y de alguna de las dos partes siempre va a salir beneficiada, ¿no? Entonces, lo ideal y lo sano para nosotros es que todos tengamos beneficio dentro de la interacción. Y eso no quiere decir que siempre todos vamos a estar bien y siempre voy a estar sacando algo de otra persona, pero por ejemplo, si yo tengo una amistad que yo sé que está en un proceso similar al mío, porque eso es algo que sí o sí tenemos que aprender a identificar, que las personas están en un proceso similar al mío para yo poder tener conexión con ellos de manera continua, porque si no, ahí sí hay que cortar y poner límites en la interacción de largo plazo. Decir, sabes que te veo una vez al mes y ahí nos quedamos porque te aprecio, pero hasta ahí. Pero una persona con la que me comunico, con la que estoy ahí de manera constante, es una persona que tiene que tener valores similares, muy similares, tiene que tener procesos de vida similares a los míos, su visión de largo plazo tiene que ser similar a la mía para yo poder lograr mis metas de largo plazo. Claro. Y es ahí donde viene el tema también de revisar que vayan más o menos en nuestra temporalidad de vida, en donde más o menos tengan nuestra edad, que sí son factores importantes, porque por ejemplo, si yo me reúno con alguien que tiene 20 años más que yo y es mi amiga de toda la vida y está en un proceso similar de vida que yo, dices, caray, o sea, como, ¿por qué, no? O sea, si tú a tus 50 años tienes un proceso similar al de una persona de 30 años, algo no está bien en esa persona, ¿me explico? Y no quiere decir que lo que yo hago es correcto y lo que esa persona hace es incorrecto, simplemente que hay desfases en las situaciones de cada quien. Sí, en las experiencias de vida, ¿no? A mí me pasó en algún momento cuando yo estaba muy enfocada en la iglesia y cuando asistía frecuentemente a la iglesia en servicio, me refiero, yo era la única persona de mi grupo de edad. Entonces era muy difícil para mí compaginar, si bien teníamos los mismos principios en la fe, era muy difícil para mí compaginar con personas que estaban en otras etapas de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera esa estructura social se volvió insostenible para mí, porque no había personas en mi mismo escenario que estuvieran pasando por las mismas luchas, las mismas dificultades. Era bien o depender de alguien con mayor edad o que alguien de menor edad fuera dependiente de mí en esa cuestión en particular, ¿no? Y yo pienso que ahorita en esta sociedad que vivimos tan permisiva de todo y tan todo está bien y no pasa nada, esta cuestión de las edades es un tema muy reciente, ¿no? Y yo creo, he escuchado esta conversación en múltiples ocasiones con muchas personas de que la edad no importa, es solo un número y y de alguna forma tiene sentido porque evidentemente hay personas muy grandes que están viviendo procesos que no vivieron en su momento y los rezagaron hasta están teniendo estas nociones de conciencia hasta una edad muy avanzada, ¿no? Porque tuvieron otras prioridades, porque no le dieron la importancia en su momento o porque estaban enfocadas en otras cosas. Sin embargo, yo creo que si todos vamos haciendo, como hemos hablado antes, lo que nos corresponde, en las etapas que nos corresponden, pues evidentemente va a ser más sencilla la interacción, ¿no? Y a mí sí me da a mí sí me marca un red flag esta parte de siempre como adulto, muy adulto, querer interactuar con chaviza, con jóvenes, o sea, y este concepto de no querer envejecer jamás, ¿no? O sea, que quiero ser un adulto, pero quiero estar bien conectado con los jóvenes y lo que dicen los jóvenes y lo que hacen los jóvenes y busco una pareja que sea joven. Y eso es un tema delicado porque estás evitando que cada persona esté cumpliendo su ciclo como debe de ser. Entonces, si bien hay un discurso muy popularizado de que la edad no importa, yo creo que es un concepto muy riesgoso. Claro. Porque después se puede desencadenar en otras situaciones donde ya no tenemos noción de lo bueno y lo malo, hablando de temas de edad, por ejemplo. Claro, y esto es peligroso, no nada más en temas de pareja, que es a lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Claro. Cuando hablas de temas de edad, no, parejas distópicas, ¿no? Súper joven y súper viejo, ¿no? Pero también en temas de amistades es peligroso, porque cuando me pondré como ejemplo, ¿no? Yo ahorita pues me junto con puras personas de mi edad, pero en caso de que no fuera así
y yo estuviera a lo mejor en un proceso de vida similar al de una persona de 50 años, una de las dos personas, ya sea esa persona de 50 años o yo, estamos mal. Si la persona de 50 años está viviendo un proceso de vida similar al de una mujer. Hablando de un tema de amistad, De amistad cercana, ¿no? Porque cercana. podemos convivir como compañeros de trabajo y es otro punto. Pues sí, ¿por qué? Porque no hay tanta injerencia, pero de Ajá. todos modos la hay, ¿no? Entonces ahí es modular y saludar y ser cordial y súper bien y respetas el proceso de cada persona. Pero, por ejemplo, si es el caso de que la persona de 50 está en el proceso de la persona de 30, dices, caray, hay un tema de inmadurez emocional, sí o sí. Claro. ¿Por qué? Porque para llegar a ese punto a los 50, en donde tengas esas necesidades a los 50 de estar pasando por estos procesos de discernimiento, quiere decir que no lo hiciste cuando eras joven. Y es al revés. Si la persona de 30 está en un proceso similar al de una de 50, quiere decir que hay un proceso de exceso en algún tipo de tema de tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que a tus 30 estés viviendo esta situación? Puedes decir a lo mejor, ¿sabes qué? Yo compagino súper bien con una persona de 40 cuando tengo 20. Es que ya tenemos hijos, es que ya ok, quiere decir que tú empezaste tu tiempo de vida, lo explotaste, lo sobreexplotaste y ahorita tienes problemas de persona de 40, de 50 años, ¿me explico? Entonces, donde hay esas cosas son como rupturas en la sintonía de las temporalidades de vida que deberíamos de llevar, ¿no? Entonces, si tú estás bien en tu proceso de vida, pero te estás juntando con una persona mucho más mayor que tú, y crees o sientes que estás generando algún tipo de beneficio, tienes que saber que también estás pagando algún tipo de costo, ¿no? Claro. Porque es, ¿sabes qué? Tengo mi amigo mayor o mi amiga mayor y me llevo súper bien con él y con ella, platicamos bien a gusto porque pues como que me siento más madura que mi entorno. Y esa es una cosa, primer red flag. Si te sientes más mayor que tu entorno, o te sientes más maduro que tu entorno, exacto, estás en un entorno que no correspondes. Me ha pasado que digo, es que soy una alma vieja. No es cierto, es que estás eligiendo personas que tienen otro grado de madurez porque de alguna forma te validas, pues, o sea, tú dices, no estoy te sientes el sabio claro, de... Ajá. Claro, y hay que ser brutalmente honestos con nosotros mismos cuando estamos interactuando de esas maneras porque nosotros estamos permitiendo que esa interacción permanezca, pues. Sí, si te sientes el chingón del grupo, estás en el grupo equivocado. Claro. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues sabes que también tengo mis amigos mayores que ya me siento como que pues apenas aquí como que me acoplo, ¿no? Quiere decir que esos adultos mayores están en un proceso de inmadurez, o sea, para poder clachar contigo, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces ahí debemos de tener ojo clínico en cuestión de, ok, ¿a quién me voy a tener cercano? ¿A quién le voy a platicar mis cosas? ¿Con quién voy a convivir 1 o 2 veces por semana? O sea, ¿a quién le voy a dedicar tiempo? Porque si lo estoy dedicando a personas que están desfasadas en su temporalidad de vida, pese a que la interacción yo la perciba como buena, estoy pagando un costo negativo en alguna otra parte de mi vida por lo que adopto yo de esa gente, porque siempre vamos a adoptar algo de las personas de nuestro entorno, siempre. Y yo fíjate que veo también, es muy fácil como desvirtuar esta situación, ¿no? Pero lo entiendo también como cuando recurrimos a personas adultas, muy adultas, para temas de sabiduría, ¿no? Eso yo creo que es muy diferente a lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Entonces, tú que nos escuchas no te vayas a confundir. No quiere decir que solo voy a interactuar con gente de mi edad y que no voy a recurrir, por ejemplo, a la sabiduría de los mayores, ¿no? Porque eso en lo personal a mí sí me ha funcionado, ¿no? De recurrir a personas que tienen vasta experiencia de vida o han pasado por determinadas tribulaciones y te puedes acercar y te pueden dar un consejo. Pero no es lo mismo esto que te estoy platicando a tener una relación de amistad con una persona de ese grupo de edad que tiene rasgos de inmadurez, ¿no? Claro. Ahí es donde debemos de ser muy perspicaces y elegir sabiamente estas interacciones. Y sabes que es curioso que cuando nosotros empatamos con alguien en un desfase de edad de nosotros, va a ser casi imposible poder identificar el grado de inmadurez que tienen porque es igual de nosotros. Sí. Entonces no puedes ver lo que tú ves como positivo o normalizado en ti como negativo en alguien con un desfase de temporalidad de vida. Entonces yo se los aseguro, mejor váyanse como a regla de edades nada más y véanlo, ni siquiera como, pero tal vez él o ella sea la excepción. No lo es, o sea, nunca lo va a ser, y eso es algo que a mí me exaspera en mis situaciones de trabajo, porque las personas siempre nos creemos las excepciones a las reglas. ¿Por qué? No sé, nos creemos el centro del universo o algo así, y es muy curioso, ¿no? Porque precisamente eso es lo que nos lleva a tomar muy malas decisiones de largo plazo, ¿no?
Entonces, si tú estás en casa y me estás escuchando diciendo esto y dices, ay, pues es que a lo mejor mi pareja es súper más joven o súper más adulta, o ¿sabes qué? Es que mis mejores amigos o mi mejor amigo es 20 años mayor que tú. Bueno, ahí, Guay. ajá, exactamente, porque la situación es esa y en qué la estoy cagando yo, ¿no? Y por qué debería yo de sostener esta relación así cuando evidentemente hay un tema de inmadurez en alguno de los lados, ¿no? Claro, y aquí como tú mencionas va a ser muy complejo cuando ya estás involucrado en esta interacción, como salirte y verlo con este ojo clínico, como dices tú, ¿no? En el otro. Pero sí es siempre la importancia de hacer esta inflexión, ¿no? Como de a ver, ¿qué me está detonando en mí? ¿O qué estoy ocasionando yo? ¿O qué estoy promoviendo yo? Y ahí es donde puedes tener un poco más de control Sí, de la si situación. tienes la capacidad de verte, ¿no? Porque hay veces que Claro. no la tenemos. Ujú. Sí, es precisamente eso lo que nos lleva a problemas, ¿no? Porque constantemente tratamos de justificarnos con el entorno. Y eso es algo que todo el mundo lo hacemos. Tú no eres la excepción, yo no soy la excepción, Sofía no es la excepción, nadie es la Claro. excepción. Todos siempre tratamos de justificar nuestros errores y nuestros aciertos con el entorno y las personas con las que nos reunimos. Por eso es bien difícil modificar tu conducta, modificar tu economía, modificar tus relaciones emocionales con un entorno que permeó la identidad que tú tienes hoy. Entonces, si hay algo en ti, el día de hoy en tu casa, que dices, a mí me gustaría ser más disciplinado, a mí me gustaría hacer más algo diferente, tienes que saber que tu entorno te ayudó a ser quien eres tú hoy. Entonces, si a ti no te gusta como eres hoy, sí o sí tienes que modificar algo en tu entorno. La forma en la que te relacionas con ellos, la forma o las personas con las que estás, ¿no? Las que te O relacionas. meter otro tipo de personas a tu entorno, porque también pasa bien curioso. Hace ya como un par de años me tocó platicar con alguien que consumía muchas sustancias ilícitas. Ujú. Y yo le decía, bueno, o sea, ¿cuál es el afán de siempre estar así? Porque es una persona funcional que consumía muchas sustancias ilícitas. Entonces yo le decía, pues, ¿cuál? Why de rito, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué? ¿Por qué estás así, amiguito? Ujú. Y me decía, es que sabes que yo me aburro mucho con la gente con la que me junto. Y sí siento que cuando estoy así como que disfruto más la convivencia. Evidentemente, como fue una plática social, Claro. no fue algo No fue que en entorno yo... clínico. Ajá, no fue en entorno clínico, se voy a dar unas cachetadas. No, pero... O sea, yo lo escuché, me quedé callada, pero pensé, dije, ¿qué tan triste tiene que ser que te tengas que drogar para poder sostener el entorno que escogiste mal? Exacto. Y es lo mismo, así para las personas que utilizan algún tipo de droga, es lo mismo cuando tomas alcohol. Exactamente lo Sí, ay, no, es que no puedo convivir tan bien cuando estoy sobrio y ya me tomo 1 o 2 cervezas y ando bien a gusto. Ujú. Si estás bien a gusto después de 1 o 2 cervezas, quiere decir que no es estás el a gusto. entorno, exactamente. Que y en realidad y no nos estás lo hemos normalizado tanto que las personas nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que en nuestros mismos hábitos de vida está la respuesta a donde estás parado. Claro, a mí me sorprende bastante el tema del alcohol y ya me he echado varios rounds con varias personas de este tema porque es la única sustancia que estamos permanentemente justificando porque no la consumimos. O sea, vas a una interacción y siempre tiene que haber alcohol de por medio. Y hablaba hace poco con unas personas, ¿no? Una persona cercana que tuvo su baby shower hace poquito y fue un evento sin alcohol. Entonces hubo personas como confundidas. ¿Y la cerveza? De por qué no había alcohol en ese evento. Y evidentemente ya no se ve bien la necesidad de estar justificando por qué, ¿no? Pero a mí me quedó muy claro de que pues ella no consume alcohol porque todo el mundo iba a consumirlo, ¿no? Y ese es un tema que yo discuto a veces con adultos porque siempre queremos involucrar alcohol en fiestas donde hay niños, por ejemplo. ¿no? Como los cumpleaños de Como los niños, ¿no? cumpleaños, o porque los bautizos se transforman En pedas. en alcoholismo. Ujú. Entonces, es un tema que la gente tiene mucha renuencia a ello, pero a mí me hace mucho sentido eso que tú platicas de que por qué estamos tratando de sostener una identidad para encajar cuando no nos gusta. O sea, si en sobriedad no me gusta, ¿por qué tengo que recurrir a una sustancia para empatar con ese ambiente? Claro, no es nada más el tema de las sustancias alcoholizantes, ¿no? Que es como lo primero. Comportamiento también. Ajá, es también el tema de que hay, por ejemplo, lo que platicas de las infancias que luego se vuelven pedas y fiestas de adultos, ¿no? No nos damos cuenta que
precisamente estamos ahí interfiriendo gravemente en las situaciones de vida de niños, ¿no? Porque ya sabes qué, va a ser la fiesta de mi hijo, le voy a hacer su piñata y vamos a estar todos los adultos acá tomando cerveza. No, o sea, si tú vas a hacer una fiesta para tu hijo, tienes que convivir con el niño en su entorno, no modificar el entorno del niño para que te acoples y tú te sientas a gusto, ¿no? Claro. Y es precisamente, y en esto se puede ver muy clarita la situación de vida, porque uno, estás haciendo un condicionamiento de infancia de qué es la normalidad, ¿no? Entonces, si tú esperas que tu hijo de adulto, el estar borracho, el tomar todo el tiempo, el que si nos estamos juntando tenemos que consumir algo, para empezar, estás normalizando el que tu hijo no sepa convivir de manera natural, o sea, que sepa cómo debe ser una conversación normal entre dos seres humanos sin alcohol, sin comida, sin nada de por medio, que eso debería ser como que la primera instancia de convivencia, ¿no? No necesitas nada para poder convivir con alguien. Pero aquí como socialmente nos lo están normalizando y nos adoctrinan para estar consumiendo constantemente, pues ¿qué es lo que pasa? Siempre tiene que haber algo de por medio. Tiene que haber comida, tiene que haber alcohol, tiene que haber algo. Y no nos damos cuenta y creemos que es normal. Entonces, partiendo de eso. Sí, y tú, si te pones a pensar en tus interacciones, pues si cuando salgo con mis amigos, ¿qué hago con mis amigos? No, pues siempre vamos a tomar o siempre vamos a comer. No hacemos otras cosas diferentes, ¿no? A caminar, no sé, o sentarnos a platicar o cualquier otra situación diferente, ¿no? Y yo pienso que el tema del alcohol es como muy detonante y es muy fácil de identificarlo. Y ya cuando hablamos de la complejidad del comportamiento se vuelve otra batalla, ¿no? Porque es más difícil identificar en qué estamos incurriendo, pero por eso tenemos que hacer el trabajo permanente de estarnos autoanalizando y en qué estamos promoviendo o qué estamos perjudicando con nuestra interacción. Pero sin duda la cuestión del entorno tiene un impacto en nuestro desarrollo personal, ¿no? Hablando de las personas con las cuales interactuamos. En lo particular, para mí, sí ha sido muy funcional cortar comunicación al 100% con determinados entes con las que no hemos tenido la posibilidad de resolucionar, ¿no? Y que se vaya transformando la relación de manera positiva. A mí me ha funcionado. Habrá quienes tal vez tengan otra experiencia de vida, ¿no? O estén en otro momento de inflexión como tú lo has mencionado, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es, uno, cuidar mi desarrollo personal, porque pues es lo que puedo controlar, y en segunda instancia no estar promoviendo que la otra persona siga con esos comportamientos. Claro. Y pienso que es parte de la conciencia, ¿no? Porque a veces nos concebimos como malos decir, ay, es que no quiero juntarme con... Porque a veces uno se da cuenta que no tienes ganas de ir a la reunión, uno se da cuenta que no tienes ganas de ir con la prima, el hermano, la hermana, tu mamá, tu papá, tú lo sabes. Pero te sientes mal por poner una limitante y decir, sabes que no tengo ganas de ir, no voy a ir, ¿no? Porque no es socialmente aceptado. Y por ejemplo, aquí en Latinoamérica, por lo menos, el tema de eso en cuestiones familiares o sociales o de amigos de largo plazo que son considerados familia, también es muy difícil que sea observado como algo positivo, ¿no? Pero el cambio comienza cuando nosotros aprendemos a valorar nuestro tiempo y a decidir qué es lo que importa para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, y esa es parte de respetarte, porque cuando tú vas a un lugar al que no quieres ir, en tu inconsciente estás marcando de como no me respeto, no me quiero lo suficiente para limitarme en esto, ¿no? Y me estoy forzando a. Entonces se vuelve como un cierto grado de penitencia el estar uno constantemente acudiendo e interactuando con personas, lugares o espacios que no te gustan. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de lugares, es trabajo, o lugares donde tienes que ir a desenvolverte y no te gusta. O cuando llegas a tu oficina y no te gusta cómo se ve, pero tampoco haces nada para cambiarlo. Cuando estás en tu casa y no te gusta la chingada gotera del techo, pero no haces nada para cambiarlo, ¿no? Todo eso afecta la forma en la que nosotros percibimos a nosotros. Es el conformismo. Yo creo que esa es de las cosas que más me hacen cortocircuito en mi organismo, porque es cierto. Y hablando, por ejemplo, de la cuestión de los espacios, ya yéndonos un poquito de la cuestión de la interacción social, en la cuestión de los espacios escuchaba alguna vez como esta cultura del parchar, ¿no? Como que algo no me gusta y lo parcho, no lo arreglo, lo parcho. Y es un reflejo, el entorno físico, de lo que hacemos en lo interno. No me gusta esta parte de mí, lo maquillo, nada más, o lo disfrazo de alguna forma, o lo justifico, ¿no? Para decir que, por eso es así, o por eso soy así, o por eso me cuesta tanto trabajo, pero no lo atiendo, simplemente lo pongo como en stand-by, ¿no? Ajá. Lo pongo en stand-by. Y en la cuestión del espacio físico es lo mismo.
Si tú ves algo que no te gusta, pues ve y cámbialo. No te esperes a que se deteriore más, no te esperes a que se caiga, no te esperes a que sea un problema tan grande que ya no lo puedas controlar. Atiende. Esa es simplemente la situación, ¿no? Hace un momento estábamos haciendo énfasis en la cuestión de las relaciones personales y ahorita de alguna forma estábamos aterrizando lo que tiene que ver con el entorno físico. Y escuchaba hace tiempo una reflexión acerca de esta cultura que tenemos de parcha en el hogar, particularmente cuando ocurre algo, porque mencionabas hace un momento la cuestión de las goteras, ¿no? Y vamos por la vida parchando las circunstancias, ¿no? Así como lo hacemos en el entorno físico donde vemos alguna situación y de alguna forma no lo resolvemos 100%, sino que simplemente tapamos o en la cuestión maquillamos o de alguna forma modificamos la situación para que no sea, no llame nuestra atención, pero no la atendemos. Y sucede lo mismo con la cuestión de nuestros comportamientos, ¿no? Vamos por la vida simplemente justificando nuestro comportamiento o validando aquellas situaciones que son nocivas para nosotros mismos. Entonces, esta cultura de ir parchando en realidad nos va dificultando el verdadero desarrollo personal. Entonces, es una invitación también el reflejo del entorno, del desorden mental que posees. Entonces, era como esa reflexión de ir tomando no solo la interacción que tengo con las personas, sino el espacio en el que me desenvuelvo. Sí, y eso lo vimos en la temporada número 1, ¿no? Cuando estábamos hablando de Peterson. Y precisamente parte de eso, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Limitless, del man que se toma una pastilla y se vuelve súper inteligente y que es lo primero que hace justo cuando después de que le empieza a hacer efecto la pastilla, lo primero que hace es limpiar todo el entorno físico en donde está, ¿no? Como bien dicen, parte del reflejo de lo que somos, nosotros en nuestra cabecita es el entorno de tu cuarto, ¿no? Y qué tan sucio lo tienes, qué tan bien cuidado lo tienes, refleja mucho la percepción de tu cabeza, ¿no? Y qué tan sucia está tu cabeza, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado y a veces queremos creer que el entorno físico no afecta tanto, pero cuando estamos, por ejemplo, en un lugar lindo, o sea, físicamente bello, a nuestra percepción, a nuestro ojo, nos damos cuenta que nos sentimos más cómodos o más contentos, te pones más de buenas, y lo mismo pasa cuando hablamos de entorno de tu cuerpo, ¿no? Cuando tú te vistes mejor, cuando tú te vistes de una manera en la que tú percibes que te ves mejor, lo que pasa es que te sientes mejor, te paras mejor, platicas mejor y te desenvuelves mejor en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no es nada más el entorno físico del espacio, es también tu entorno, tu antena, tu cuerpo, ¿no? Cómo se ve y también el entorno que estamos hablando de la proximidad social, ¿no? Cómo es que me llevo con las personas, cómo es que me desenvuelvo con ellas y quiénes son las personas con las que me desenvuelvo constantemente. Claro, hay un concepto muy interesante que es la epigenética urbana. Y hablando particularmente de los espacios físicos, hay un megaproyecto que se llama Expanse, ¿no? Que habla acerca de una propuesta liderada por un científico holandés. Y es esta perspectiva que tienen en Europa de hacer espacios accesibles para las personas, pero que tengan un impacto en la genética de los seres humanos. De manera que hay cuestiones muy curiosas como de arquitectura, donde ya se está prestando atención a todos estos variables que afectan la cuestión genética de los seres humanos, ¿no? De tal manera que se está prestando énfasis en hacer espacios caminables, en hacer espacios donde haya vegetación, en hacer espacios donde haya flujos de agua. Sí. Entonces, todos estos aspectos se han ido incorporando a temas de arquitectura y de planeación urbana, de manera que todas esas cuestiones van impactando en el desarrollo genético de las personas. Eso me hace sumamente interesante. Entonces, es muy distópico, por una parte, cuando escucho estos proyectos en Europa De urbanización, cuando hay países europeos que vienen a México y están desarrollando proyectos que tienen un alto impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso también habla de una doble moral, porque, bueno, busco preservar mi espacio, pero si han estado atentos a las noticias de lo que está aconteciendo en Topolobampo, por ejemplo, con esta empresa ¿qué es? Son de los mantos acuíferos. No es arsénico, es no recuerdo el compuesto químico, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puedes liderar o puedes promover esa cultura de atención
urbana y de respeto a la genética del ser humano cuando estás desarrollando proyectos en países en vías de desarrollo que dañan considerablemente el entorno, ¿no? Fíjate que es bien curioso porque en temas ya como psicológicos y neuronales, los seres humanos sí o sí necesitamos tocar tierra o tocar naturaleza para poder regularnos, ¿no? Porque en cuestiones de energía física, fisiológica, necesitamos conexión con la naturaleza porque somos parte de ella, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado o tienen alguna mascota que de repente se quedan y se van y se acuestan al sol, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, mi perrita hace mucho, ¿no? Que se regulan con la naturaleza. Entonces, los seres humanos, cuando estamos demasiado urbanizados y vivimos en ciudades, que vamos de vacaciones, no sé, a una playa, lo que sea, uy, pues sientes como que la vida se te reinició, pero no es nada más porque me fui de vacaciones. Es por un tema fisiológico, o sea, fisiológicamente necesitamos tener contacto con la naturaleza para poder funcionar bien. Es como querer tener una planta de sol en sombra todo el tiempo, ¿no? Es decir, no tocas árboles, no tocas tierra física, no tocas, no pasas tiempo debajo del sol, no haces nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas, todo tu fisionomía se empieza a deprimir. Claro. Entonces, exactamente. Grounding, ¿no? Yo estaba escuchando hace poco esta situación donde el consumismo, ¿no? De que ahora compramos un aparato que transmite rayos infrarrojos cuando puedes simplemente darte un tiempo de salir al sol todos los días, ¿no? O hacer el grounding del cual estás comentando. Entonces, evidentemente siempre vamos a encontrar, la tecnología y la cuestión empresarial va a encontrar una solución al problema. Que nos cueste, ¿no? Que nos cueste, claro, cuando existe la naturaleza, ¿no? Y es más barato preservar la naturaleza que seguir consumiendo cosas que le están deteriorando y al mismo tiempo están perjudicando tu salud también. Pues, ¿en qué país? Creo que fue en China, ¿no? Que les ponían en espectaculares digitales el atardecer y cosas así para que las personas pudieran verlos. No sé si tocaba ver cuando tenían demasiada contaminación ambiental, que no se alcanzaba a ver ni siquiera bien el cielo. Y me tocó ver así que les ponían y yo decía, qué loco, ¿no? Estar en esa situación de vida en donde tienes industrializada tanta tu ciudad que a veces el aire, para empezar, no lo puedes ni siquiera respirar y utilizan cierto tipo de como dispositivos para la nariz para que puedan pues respirar y no se enfermen tanto, ¿no? O sea, partiendo de este punto de que el entorno físico, cuando no es lo suficientemente sano, pues te estás mermando fisiológicamente, pero no es nada más eso. Cuando eso y no tienes como que cierto equilibrio entre tu necesidad fisiológica para permanecer en la naturaleza, o sea, irte por lo menos 1 o 2 veces a la semana al parque, a caminar o convivir con naturaleza de alguna manera, pues obviamente en determinado momento vas a sentir cierto grado de depresión fisiológica que uno lo quiere solucionar con situaciones emocionales y mentales cuando solo necesitas poquita luz. Claro, por eso sucede en ocasiones cuando hay pacientes que tienen tratamientos y recurren a los hospitales, que su salud se deteriora. Deteriora considerablemente, que están expuestos a luz blanca, que están aislados, que no hay comunicación, que no hay convivencia, que no hay naturaleza. Y después estos mismos pacientes los sacas a estar un tiempo en el sol, en la tierra, respirando aire puro, y se mejora su situación de calidad de vida. Entonces, no es nada más la cuestión de la interacción humana de la cual estamos hablando, sino prestar especial atención al entorno donde nos desenvolvemos. Hablábamos al inicio del episodio, ¿no? Si no te gusta el trabajo donde estás, pues cambia de trabajo o modifica el entorno del trabajo en el que estás, las interacciones, ¿no? En muchas ocasiones pues no va a ser eso algo factible, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la capacidad económica o circunstancial para poder salirse del trabajo, pero algo que sí puedes modificar es la forma en la que te relacionas con el entorno laboral, ¿no? Que son las personas, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Entonces, si no te está funcionando la forma actual en la que te estás desenvolviendo y no puedes hacer nada para retirarte del ambiente, tienes que hacer algo con tu conducta hacia el entorno, ¿no? Y adquirir ciertas cosas de extra, del externo, para poder empezar a modular la situación. Porque como lo estábamos viendo ahorita, ¿no? El entorno físico, de lo interpersonal con tus amistades y eso, si eso lo mantienes igual y tú quieres modificar tu entorno laboral, te va a ser imposible. No puedes, y dices, ¿sabes qué? No puedo empezar por el laboral, tengo que empezar por el social. Entonces, modifico mi entorno social
para en algún momento tener la capacidad económica o de lo que sea para poder modificar eso. Pero siempre una variable tiene que moverse. No puedes esperar que la situación cambie manteniendo las mismas circunstancias de vida. Y hablando en temas de entorno, pues es una de las variables más importantes porque hay un montón de estudios en donde te dicen que simple proximidad a personas de bajo rendimiento, de lo que sea, te lo contagian, aunque no les hables, aunque no convivas con ellos, aunque no comas con ellos, aunque no platiquen de nada. Si una persona de bajo rendimiento está cerca de ti a 5 metros de distancia, eso lo vas a empezar a adquirir tú. Sí, eso lo rescataba yo de la reflexión de Nazaret Castellanos con el libro del puente donde habitan las mariposas, ¿no? Hacía bastante énfasis en esa situación de que ella es muy cuidadosa hasta de quién se sienta junto a ella cuando hay una conferencia o una situación así, por lo que comentas de la proximidad, ¿no? Y eso no es algo místico, o sea, en realidad simplemente es que día a día la convivencia diaria y tanto tiempo que se dedica a esta interacción tiene una repercusión positiva o negativa en uno mismo, entonces es ser cuidadoso de esa parte, ¿no? Y evidentemente no todas las personas van a estar en la posibilidad de cortar de tajo toda relación humana, todo trabajo, toda interacción, pero hay algo que hacer al respecto, ¿no? No es simplemente decir, pues es que no hay nada que se pueda hacer y me voy a quedar en esas circunstancias. O sea, empieza a identificar qué cosas puedes ir teniendo en tu control y modificando, no del entorno, sino de ti mismo, ¿no? O sea, qué manera en que me comunico, o la manera en que, qué cosas permito y qué cosas no permito, o si me permito llegar tarde, o soy impuntual, o si me permito no cumplir con lo que digo que voy a hacer. Ese tipo de situaciones sí las puedes controlar. ¿Te va a costar trabajo? Claro que sí, porque si tienes 30, 20, 40 años no haciéndolo, pues evidentemente va a haber una lucha, ¿no? Pero vas a irlo transformando poco a poco si estás enfocado en hacerlo. Sí, y aquí me quiero poner un poquito técnica, ¿no? Pues en el libro, el escribí, se habla precisamente del tema personal, ¿no? Pero ya en la segunda parte que sale, yo creo como en 2 meses, ahí precisamente justo estaba haciendo la revisión de la documentación que estaba haciendo, ¿no? Y dentro de las cosas que me toca poner y tratar de decirle a la gente es lo siguiente. Cuando nosotros queremos generar un cambio de lo que sea, de algo que a ti no te guste de ti o de algo que quieras mejorar en ti, tu cerebro gasta un montón de energía física. ¿Eso qué quiere decir? Te vas a cansar más. Eso es lo primero. Entonces, si tú no entiendes que te vas a cansar más y tu cuerpo y tu cerebro va a tratar de mantenerse en el patrón previo de conexiones neuronales, eso quiere decir, solito te vas a poner el pie. Y eso es por default. Nadie es la excepción a esto es parte de la normativa de todos los seres humanos. Sí o sí nos ponemos el pie solos porque es parte de nuestra naturaleza el preservar energía. No es porque sea mejor para ti, es porque quieres preservar la energía física que pues es tema de supervivencia, claro. Entonces, estos 2 puntos son bien importantes. El tercero es cuando yo voy a estar en alguna situación social y yo tengo amistades, yo tengo entornos, porque eres una persona social, uno de los mayores desgastantes de energía no es tanto las relaciones nocivas, que esto creo que lo hemos platicado en otros episodios, son las relaciones aparentemente normales, las normalizadas, porque te gastan un montón de energía y cuando tú quieres modificar una parte de la personalidad, le es imposible al cerebro poder sostener tanta carga de energía, porque somos seres finitos, pues no somos de energía ilimitada. Entonces, tenemos que aprender a cortar en donde se tiene que cortar para poder optimizar la energía que sabemos que nos vamos a gastar más. Entonces, partiendo de esa biología básica, es que nosotros tenemos que distinguir en dónde conviene cortar más rápido para yo poder optimizar la energía limitada que yo tengo en mi fisiología para poder generar tal cambio. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi ingreso en 20,000 pesos mensuales extras, ¿no? Entonces dices, ok, muy bien. ¿Esto qué me va a costar? Me va a costar disciplina, me va a costar hábitos, me va a costar un montón de cambios, ¿no? ¿Qué tan bueno soy yo para generar esto? No, pues soy pésimo. Ok. ¿Qué otras variables me generan desgaste energético fisiológico? No, pues es donde llevamos las cosas más sencillas de cortar, que es el entorno físico, el lugar en donde estoy, las personas, todo eso, y empezar a cortar de ahí para yo poder optimizar la energía física que tengo para modificarme yo. Y eso es ahí el problema más grande yo creo que tenemos cuando queremos hacer algún cambio como seres humanos, que creemos que tenemos capacidades ilimitadas o
o que somos excepciones a muchas reglas, ¿no? Que yo lo he repetido como 3 veces en este episodio. No somos excepciones a reglas, siempre te va a costar trabajo y el que nosotros nos mantengamos ambiguos en nuestras transiciones de vida es lo que hace que una transición que te pudiera durar 1 año dure 10 o nunca llegue. ¿Sí? Entonces, parte de lo realista en eso, y me ha tocado, precisamente hace poquito trabajé con un asesorado de eso y me decían, no, pues es que nomás tengo que hacer esto. Yo, a ver, no te pintes en la historia que eres Sansón y puedes con todo. O sea, nuestra realidad es esta, Rey, y con esto vamos a trabajar. Ya vimos que no te sirve esto, no puedes con esto, no puedes con esto. Entonces te tengo que bajar el escalón lo suficiente y quitarte todos estos distractores para que puedas funcionarme bien y lograr la meta que quieres. Sino, ¿qué es lo que pasa? Yo te puedo aquí estar diciendo que vas a lograr todo lo que tú quieras, pero si estoy viendo todas las herramientas con las que me llegas y no se puede trabajar con eso en el largo plazo, pues necesitamos cortar y hacerlo escalones pequeñitos. No se vuelve a ciclo, eso que hablábamos en las primeras temporadas con Peterson, ¿no? Que tienes una meta grande y la vas desmenuzando en escalones que puedes ir alcanzando, de tal forma que ya alcance un escalón, ya no voy para atrás, voy adelante y voy poniendo más cosas encima de mis logros, ¿no? Y evidentemente no podemos ir de cero a 100, ¿no? Tenemos que ir trabajando permanentemente en el logro de esos objetivos y en nuestro entendimiento humano, evidentemente, la energía es limitada, ¿no? Evidentemente, entonces tenemos que ser selectivos en dónde estamos poniendo y prestando nuestra atención. Es como hablábamos, no sé, cuando reflexionamos con estudiantes de que quieren estudiar para un examen, pero están haciendo 20,000 cosas al mismo tiempo, tengan por seguro que no les va a ir bien en su examen. O sea, tienen que dedicar un tiempo para nutrirse, para descansar, para estudiar, para interactuar con otros y así ir regulando o modificando nuestros hábitos y nuestras actividades diarias de forma que le puedan alcanzar esa meta más grande que tenemos. Sí, y aquí una de las variables importantes y que creo que hace poquito me tocó platicarlo en alguno de los videos que hicimos, absolutamente ninguna gran meta se logra a través del equilibrio. Y esto es bien importante. Esto no quiere decir toda la vida voy a vivir en desequilibrio, no. Eso significa que cuando tú quieres generar una meta grande en tu vida que está fuera de tus capacidades actuales, sí o sí requiere cierto grado de obsesión para generar ese resultado. Porque precisamente somos seres de energía limitada. Y cuando tu cerebro y tu cuerpo están gastando un montón de energía para poder generar esta nueva habilidad de disciplina, de capacidades de oratoria, lo que sea que quieras generar, va a descuidar porque tienes limitada la energía. Entonces aquí es bien importante entender que cuando lo hemos visto en personajes importantes en la historia, ¿no? Personas muy extraordinarias de ciertas áreas de su vida son muy malas en otras áreas de su vida, ¿no? Y aquí lo ideal es lo siguiente: si yo quiero a lo mejor generar algún tipo de ingreso grande, quiero generar una meta académica, quiero generar la meta de lo que sea, tengo que saber que mi realidad actual, si no es de esa meta, no tengo ni cuento con las capacidades para generarla. Esa es una. Entonces tengo que modificarme yo de cierta manera para poder llegar a ese punto. Entonces, si yo creo que voy a generar mi mayor meta en la vida en un estado de tranquilidad, paz y amor, es una falacia. O sea, ese es un estado romántico de la creencia de algo que nunca va a pasar. Porque si digo, sabes que yo tengo que dormir bien, comer bien, estar con mis amigos y salir y pasear y aparte generar 40,000, 50,000 pesos mensuales, o sea, eso no va a pasar. Siempre vas a tener que sacrificar algo, Así ¿no? es. Entonces, y yo creo que ese es el concepto que muchas veces confundimos, que toda buena meta implica sacrificio de algo, de una relación personal, de tu tiempo de descanso, de cualquier situación o interacción. Vas a tener que sacrificar algo a costa de lograr una meta más grande, ¿no? Aquí el tema es qué tanto estás dispuesto a sacrificar por esa meta, qué tanto estás dispuesto a ceder, qué tanto estás dispuesto a negociar, qué tanto estás dispuesto a negarte a ti mismo para llegar a esa meta. Y aquí es donde yo pienso que a veces, muchas veces, las personas nos perdemos en la meta tan grande y vamos descuidando nuestra identidad, porque independientemente de la meta que tú quieras lograr, tiene que haber sintonía con tu carácter, tiene que haber sintonía con quien tú eres. Y si esa meta te está desvirtuando como persona, entonces cuestionarte si esa es realmente la meta a la que quieres alcanzar o no quieres llegar, ¿no? Porque
es muy fácil hacer $40,000, ¿no? Tú decides si lo quieres hacer de forma lícita o ilícita, perdiendo tus valores o alcanzando tus valores, o enalteciéndote o enalteciendo a otros. O sea, la manera de llegar al objetivo es el mismo, pero eso nos hemos enfocado también. No se trata de llegar a la felicidad, sino del proceso Claro. que desarrollas a lo largo. Entonces, si vas a llegar a una meta que a final de cuentas te va a destruir, ¿qué beneficio tienes? Así es, entonces ahí es donde viene el tema de los ambientes, es tan importante. Porque acuérdense que el ambiente no es nada más lo físico, es el ambiente del espacio en donde me desenvuelvo, el laboral en donde me desenvuelvo, académico, las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar en dónde me quiero desenvolver, cómo me quiero desenvolver, quién quiero ser en este lugar, ¿no? Y también dentro de todas las cosas que tenemos que generar para poder llegar a este punto específico de cualquier meta que tengamos, es importante que nosotros consideremos que siempre es más fácil cortar el entorno y modificar el entorno que modificarnos a nosotros. Nosotros siempre vamos a ser la variable más complicada. Por eso también a veces vamos por la vida tratando de arreglar a los demás cuando nuestra vida es un desastre. Porque es mucho más sencillo ver, para empezar, enojo ajeno al tema, que a lo mejor uno viene ¿sí? El problema que uno mismo trae cargando y aconsejar muy bien a la gente, pero yo no sé aplicar mi propio consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil, es más energía física, hay mucha más resistencia que tratar de solucionar la vida de alguien más. Entonces, Entonces, claro, en la vida del otro tú no estás haciendo el esfuerzo, Así otra es. está haciendo el esfuerzo. así es. Yo creo que una manera que puedes tú comenzar si estás escuchando este episodio es precisamente transformar tu entorno, ¿no? Hablando de tu entorno físico para empezar, que creo yo que es lo más fácil de hacer. Si no estoy en un ambiente iluminado, en un ambiente que me gusta, bueno, empiezo a ordenar, empiezo a ser más puntual con mi acomodo de las cosas, donde pongo eso, donde pongo aquello. Y es un reset, a mí me pasa, ¿no? A veces que ando muy sobrecargada de situaciones y me pongo a limpiar y se me acomodan las ideas. Entonces, empezar por esa parte y empezar a ser constantes en esa parte y entonces vamos cambiando otros aspectos de nuestra vida, ¿no? La cuestión de las interacciones y la cuestión de uno mismo. Sí, y ahí es donde debemos de priorizar, ¿no? Que sí puedo descuidar y que no. Entonces decir, ¿sabes qué? Quiero salir con mis amistades, tengo un montón de cosas que hacer para cumplir la meta, pero voy a sacrificar horas de sueño y esto para poder hacer todo, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo lógico y lo esencial. ¿Qué sacrifico? No sacrificas tu cuerpo, que es el que te mueve, no sacrificas tu capacidad de poder dormir, de poder pensar bien al día siguiente o de hacer cosas básicas como lo estamos hablando, ¿no? Salir a tomar el sol 10 minutos al día por lo menos para tener eso que necesitamos secretar para poder funcionar bien en el día, porque si sacrificas eso, el resto de tus resultados van a ser mediocres y eso es la verdad. Claro. Entonces, por eso siempre el sacrificio no viene de aquí para allá, viene de empiezo a cortar allá para empezar a funcionar bien aquí, que no puedo esperar buenos resultados de mi cabecita cuando mi cabecita no come bien, no duerme bien, no tiene las cosas necesarias para poder fungir bien en su vida. Sí, en ese sentido, por ejemplo, para mí este año ha sido muy clara la parte de no dedico tiempo a actividades recreativas que me dificulten el día siguiente. O sea, si le voy a dedicar 2, 3, 4, 5 horas a una fiesta que me va a robar tiempo de descanso para que mi otro día no sea funcional, no voy. Es muy sencilla. Sí, va a haber dificultades que es que no vienes, es que ¿por qué? No pasa nada. O sea, estoy priorizando otras cuestiones en mi vida que son más importantes para poder atenderlas y lo demás no es relevante para mí en este momento. Y yo creo que a veces en cultura latina somos muy juiciosos de esta parte, ¿no? De decir, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no estás dedicando tu tiempo a mí? Y somos muy celosos del tiempo de los demás, ¿no? Cuando la realidad es que cada quien está trabajando en lo que prioriza y eso nos debe tener en paz. O sea, yo priorizo lo que es importante para mí, tú priorizas lo que es importante para ti y debemos de ser respetuosos de esa interacción de las personas. Claro, y es importante también saber que no somos malos si cortamos o si modificamos nuestro comportamiento. O sea, es parte de lo que tal vez deberíamos de inspirar a los demás a que hicieran lo mismo. Porque, por ejemplo, esta dinámica de si yo voy a sacrificar tiempo o movilidad al día siguiente por esta actividad que voy a hacer el día de hoy, pues evidentemente no lo voy a hacer porque ahorita estoy en etapa de construcción. Y es algo que tenemos que tener bien grabados en nuestra cabecita. Si queremos nosotros vivir una vejez o una adultez funcional, en donde vivamos tranquilos, donde tengamos una buena economía, donde podamos tener
el ambiente propicio, y estamos otra vez hablando de ambiente, el ambiente propicio para yo poder desenvolverme como se me pegue mi regalada gana, en algún momento de tu vida tienes que sacrificar y meterte en ese punto de rigurosidad, en donde nada más estés viendo a la meta porque tienes que construir algo. No puedes esperar que te dé frutos si ni siquiera estás invirtiendo en arar la tierra, en poner las semillas. O sea, tienes que invertir una parte de tu tiempo en eso. Y en determinado momento va a haber otra etapa de tu vida donde estés bien a gusto y vas a disfrutar los días y vas a tener más tiempo para convivencia y luego vas a tener que volver a apretarte. O sea, porque la vida es así, no es lineal y son cuestiones sub y bajas y son etapas que uno elige cómo vivir, ¿no? Pero es mejor cuando uno elige cómo vivir las etapas que cuando te llegan y puta madre, o sea, ya me tocó estar ahorita perreándola bien duro porque no tengo suficiente economía, porque me desorganicé en esto, en aquello y en mis circunstancias, ¿no? Cuando tú planeas y ves a largo plazo, puedes elegir cómo vivir cada etapa y dentro del sacrificio elegir las circunstancias que vas a permear para estar en ese punto, ¿no? Claro, lo que puedes controlar, ¿no? Es hacerte responsable de tu existencia, que es de lo cual hemos estado hablando en el silencio activo y a lo que siempre vamos a motivarte a ti que nos escuchas, que tomes control de las circunstancias que puedes tomar control y te prepares porque habrá circunstancias que evidentemente no puedes controlar, pero sí puedes controlar la manera en que las enfrentas. Entonces, hacer esa conciencia te va a permitir transitar con la vida, si bien no sin tribulaciones, porque las tribulaciones forman el carácter, sí te va a dar un poco más de paz en las circunstancias, ¿no? Al menos de entender que por algo pasan las cosas, ¿no? Y por ese aspecto de los entornos ya nos dimos cuenta que no es nada más la cuestión física del entorno donde nos desenvolvemos, ¿no? Sino también la interacción humana en la que estamos participando y el control que tenemos de nuestro propio desarrollo en la interacción humana. Entonces, prestar atención al entorno sin duda va a permitir, va a ser un aliciente o va a ser una limitante en el desarrollo personal. Entonces, si tú estás escuchándonos en este momento, esta semana date la tarea de prestar atención qué aspectos de tu entorno te están detonando situaciones con las que ya no quieres convivir, ¿no? De manera que puedas hacer este proceso de introspección que siempre buscamos en el silencio activo y comiences a corregir esas cuestiones o comportamientos o espacios para que sean beneficiosos para ti. Sí, y no es nada más como correcciones per se, es un tema de aprender a darnos cuenta que si hay algo de ti que no te gusta, el entorno te lo está reflejando. Entonces, si ustedes están en un proceso de cambio, en un proceso de mejora de cualquier tipo, tienes que saber que tu interacción con tu entorno físico, social y ambiental que vendría siendo tu cuerpo, tiene que haber una modificación con todas las variables, no nada más con una. Entonces, ninguna variable se salva de la modificación. Eso no quiere decir, voy a cortar a todo el mundo. Pues yo les diría que sí, porque la verdad yo soy muy tajante para muchas cosas, ¿no? Hacerlo periódicamente te ayuda mucho a generar cambios más rápidos, porque gastas menos energía. Pero en caso de que no lo puedas hacer, sí o sí tu interacción con esas personas, con esos lugares, tiene que cambiar. La cantidad de veces a las que voy, la forma en la que voy, la manera en la que interactúo, las pláticas que tengo, las veces que voy, interactúo con esas personas para poder empezar a generar los cambios de identidad que quieres generar para poder llegar a las metas que quieras llegar, ¿no? Entonces, les dejamos con esta tarea para la siguiente semana y conéctense al episodio. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más de tu espacio, el Silencio Activo Podcast. Recuerda que estamos en conexión todos los viernes a las 5 de la tarde. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y ahora también en TikTok. Y recuerden, chicos, el silencio continúa aunque el episodio termine. Nos vemos. Hasta luego. Suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos de El Silencio Activo.